conseguir no metió el error ese que decía de cada, Ajá, pero me faltó el punto de Etria, que era demostrar el contenido de la tabla inspeccionando en los miembros correspondientes. Eh, ajá. te puedo mostrar cómo yo pienso que es. Sí, obvio, compartir tu pantalla y lo vemos. Dale. Bueno, bueno. Pato, había que mostrarlo en el DFU a toda la tabla. En realidad, Yo inspeccionando el mostré el miembro, miembro, claro, el contenido claro. del miembro. Pero ahí, compartir tu pantalla y lo vamos viendo. Voy. Eh, o sea, a ver, yo tengo entendido que es así, ¿no? Es poner run, DFU program, y me pongo display, ¿no? Si Hola. querés mostrar todo el contenido de la tabla, Mm, con el DFU, no sé si dieron cuenta el programita este, mm. o por lo menos como lo vimos nosotros ayer, habrá que ver si ofrece más funcionalidades. Pero por lo menos hasta como lo vimos nosotros, siempre se puede mostrar una cosa a la vez. Entonces, Es de acá. claro, ¿cuál es la idea? Salí de acá, volvé para atrás, Bueno, más atrás. Salí del DFU directamente. Andate al PDM, sí. andate a trabajar con miembros, y acá, dentro de tu biblioteca, accede a el archivo, que calculo que es ese, myfile. Ujú. Bueno, ahí con el Ya. 5 mostrar el contenido del miembro. Y es esto. ¿Sí? Ah, claro, claro. Esta es la información que se termina almacenando. Ahí se ven los datos que ya están cargados, así que buenísimo. Pero era hacer eso, solamente. Dale, disculpa. Estamos. Gracias. Ujú. Para que- ahí está. Gracias, gracias. Pregunto, ¿alguien más tiene alguna duda? No. No, la verdad no. Ok. Si nadie tiene ninguna duda, entonces vamos a hacer lo que tengo pensado que vamos para hoy. Hoy tenemos que hacer dos cosas, ¿sí? Por un lado, vamos a definir o vamos a decidir en realidad cuál es el modelo de datos con el que vamos a trabajar para ir haciendo las prácticas. Entonces, la semana que viene, porque mañana no trabajamos y ahora pienso el lunes tampoco, o sea, el martes, lo vamos a modelar. Y por otro lado, vamos a practicar un poco cómo se usa SQL dentro de esta plataforma. Lo que no le voy a mostrar es una pequeña parte del abanico de cosas que se puede hacer con SQL dentro de esta plataforma, más que nada en términos de lo que es definir modelos de datos. ¿Por qué? Por una cuestión de que, por un lado, es probable que no usen tanto SQL por lo menos para la definición de los modelos de datos, es decir, para la generación de las tablas. Por lo menos en los entornos de las empresas con las que trabajamos nosotros se lo ve muy poco. Se usa mucho más la definición de archivos usando DDS que luego se terminan compilando. Y por otro lado, porque por lo general para trabajarlo con toda la, toda la potencia que permite esta plataforma, vamos a requerir de permisos especiales que no tenemos en el servidor público. Principalmente la generación de una nueva biblioteca y un conjunto de objetos que tienen que ir adentro de esa biblioteca para, para utilizar todas las funcionalidades que ofrecen SQL. De igual manera, vamos a ir haciendo bastantes de las cosas que se pueden hacer y de paso vamos a ir explorando cuáles son las diferencias que tiene esto, sí, trabajar de esta manera, contra trabajar con las DDS.
que vamos a compartir mi pantalla. Ahí ustedes tendrían que estar viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos para acá. ¿Sí? Una vez que iniciamos sesión en la plataforma, recuerden ya, lo mejor que pueden hacer es agarrar y decir, bueno, a ver, me voy a mi listado de bibliotecas y agrego la biblioteca que me interesa a mí para trabajar. Lo pueden hacer escribiéndola acá derecho o pueden usar un comando que es add label, ¿sí? Ustedes ponen el nombre de una biblioteca y de la misma manera esta se pone en la primera posición de la lista de bibliotecas. ¿Sí? Ahí ha aparecido Resof 1, yo la voy a sacar porque en realidad no me interesa usarla en este momento. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con SQL? Una de las maneras que tenemos para implementar un modelo de datos en SQL es a través de la consola de SQL. ¿Sí? Vamos a acomodar un poco esto y vamos a ir viendo. Entonces, si nosotros vamos a crear un archivo a través de SQL, en realidad lo que vamos a hacer es crear una tabla. Se va a terminar materializando como un archivo dentro del sistema, pero va a estar creado a través de SQL y nosotros, como sabemos que dentro de lo que es el contexto de SQL se le dice tabla, le vamos a decir tabla. Entonces, ¿cómo creo una tabla con SQL? Create table. Claro, todos sabemos hay un comando que básicamente forma parte del estándar de SQL que calculo en este momento, se llama create table, se implementan todos los motores de bases de datos. Acá nosotros podríamos escribir el resto del comando, ¿sí? Usando la sintaxis de DB2, que no debe ser muy distinta a la sintaxis de los otros motores de base de datos, y generaríamos una tabla. Pero como en este sistema nosotros siempre tenemos la posibilidad de apretar F4 para que el sistema mismo nos dé una guía de cómo deberíamos proceder, lo vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a aprovechar esta ventaja que tiene el sistema. Entonces, ¿qué es esto? Esto básicamente es un formulario de... un formulario para creación de una tabla. Acá donde dice file, nosotros vamos a poner el nombre de la tabla. Como el archivo que creamos ayer se llamaba myfile, esta se va a llamar mytable. Y como nos va a ser conveniente, lo vamos a poner en el mismo lugar que está el otro. Como tienen nombres distintos, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y acá arranca lo interesante. Yo lo que voy a hacer es crear una pestaña nueva. ¿Sí? Este emulador de terminal sí soporta varias pestañas. Y en el caso del servidor público, se pueden conectar más de una vez con el mismo usuario. Eso no siempre es así. Hay veces que los usuarios tienen un límite de conexiones en paralelo. En el caso del servidor público, por lo menos hasta 2 veces, que es lo que vamos a usar normalmente, nos permite. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta otra ventana, me voy a ir al PDM. Me voy a ir a trabajar con miembros. Voy a inspeccionar la QDDS source de Airsoft 2. Sí, vamos a ver la de ese myfile, que ahora en realidad lo vamos a transformar en mytable. Y vamos a chusmear unas cosas acá. De hecho, lo voy a abrir en modo de edición. Si les parece bien, voy a limpiar estos comentarios para que no se nos metan en el medio. Ahí está. Dale. ¿Sí? Y vamos a ir analizando un poco. Entonces, ¿qué tiene myfile que lo vamos a replicar en mytable? Tiene un ID, que es un numérico autoincremental. Tiene el campo string, tiene este campo num, este campo dat y este campo tst. Algo que nosotros habíamos visto es que nosotros acá, pidiendo la ayuda del sistema, podríamos controlar una serie de cosas interesantes, ¿sí? Primero que nada, el nombre del campo, ¿sí? Si se fijan acá, vamos a ver que el nombre del campo tiene una longitud fija. O sea, nosotros acá el campo le podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le podemos poner hasta 10 de longitud al nombre del campo. Yo obviamente esto lo voy a dejar como estaba, ¿sí? TST. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que la longitud puede ser hasta 10 cuando trabajamos con una DDS. Otra cuestión interesante, ¿sí? Vamos a pararnos por acá de vuelta, estamos F4, y vemos los tipos de datos que hay disponibles. Si yo acá aprieto F1, ¿sí? Voy a ver todos los tipos de datos que están disponibles, y acá ya de paso aprovecho y les enseño un truco. Casi siempre que están en una pantalla de ayuda, van a ver esto, ¿sí? Esto que dice F14 imprimir ayuda.
¿Y qué es esto? Ustedes apretan F14, que es Shift F2. Fíjense que les dice que la información que está solicitada, o sea, la información que solicitamos nosotros se ha imprimido. Y si nos vamos a la cola de impresión con el comando works pull file o abriendo esta ventanita, que sinceramente para mí es mucho mejor, vamos a poder acceder a eso que imprimimos, ¿sí? En este caso es lo último que se imprimió. Esto acá, el nombre de salida es QSystemPrint, vendría a ser, es como la impresora por defecto del sistema. Lo podemos descargar y ver. Y fíjense que en definitiva esto es como una especie de guía en PDF, lo mismo que vimos por la pantalla. Lo que tiene de copado es que ahora lo podemos ver mucho mejor. Y estos son los tipos de datos que hay, ¿sí? Tenemos numérico empaquetado, numérico soñado, numérico binario, numérico de coma flotante, alfanumérico, fecha, hora, estampa de tiempo. Esto es un valor almacenado en hexadecimal. Sí, creo que acá lo que se almacenan son como caracteres hexadecimales. Estos de acá son todos caracteres especiales. Y Binary Character Data, este es otro más. Entonces, ¿qué es lo que vemos de entrada? Dentro de lo que más nos interesa a nosotros, tenemos estos tres, que se usan para indicar fecha y hora y estampa de tiempo. Tenemos el alfanumérico, que vendría a ser el string. Y tenemos tenemos 4 tipos distintos de numéricos. ¿Qué pasó? Si no se los aclaré antes, estos 4 distintos tipos de números, ¿sí? Con todo se puede hacer lo mismo, básicamente. Con todo se puede definir valores numéricos, tanto enteros como reales, dependiendo de si se imponen o no caracteres decimales después de la coma, digamos, o caracteres después de la coma decimal, o dígitos después de la coma decimal. En todo esto se puede usar para definir tanto valores enteros como reales. La diferencia entre estos 4 tipos de número es básicamente en qué formato se almacenan. Capaz que a alguno les suene estos dos, el formato empaquetado y el formato soñado. Después los pueden buscar en internet para ver cuál es la diferencia entre estos dos. Y se van a dar cuenta que en definitiva uno de estos ocupa más espacio en memoria que el otro. ¿Sí? Cambia cómo se almacena, aunque sinceramente para nosotros, una vez que estamos trabajando con el motor de base de datos o con las funciones de administración de archivos dentro de un programa, es medio que transparente cuál de estos estemos usando, ¿sí? Más que nada en la última versión de RPG. Por ahí en las versiones más antiguas de RPG medio que existen solamente estos tipos, los empaquetados. Y si queremos trabajar con una tabla que tiene un número en algún otro formato, la plataforma nos va a facilitar las conversiones de tipos de forma implícita, entonces no va a ser tan problemático, ¿sí? Aunque en un principio nos va a convenir más trabajar con este tipo. Después vamos a ver que seguramente nos vamos a mover a este, que es por lo menos el que yo más veo que se usa. Estos dos de abajo muy pocas veces los vi implementados, así que nos vamos a manejar más o menos por acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde SQL? Sí, vamos a empezar. Por ejemplo, el primer campo entonces es el campo ID, que es un numérico de longitud 4 que es entero. Bueno, buenísimo. Primero de nada veo que en la parte donde iría el nombre del campo yo veo dos cosas, ¿sí? Veo una columna que se llama field y otra columna que se llama for field. Field tiene una longitud de, vamos a ir poniendo, 18 caracteres. Y for field tiene una longitud de 12, ¿sí? Un poco más. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Vamos a revisar. Si yo aprieto F1 acá sobre fill, me dice que obviamente acá tengo que poner el nombre de la columna. Dice que no puedo usar el mismo nombre de la columna para más de una columna dentro de la tabla o archivo, sí, en realidad acá le pone entre paréntesis archivo, pues en definitiva termina siendo lo mismo, ¿sí? Y se puede definir hasta 8000 columnas. Después este de acá, de for field, es otro nombre que se le pone, dice que es opcional
y dice que si el nombre que yo pongo en la columna es más largo que 10 caracteres y no se especifica el for column, se va a generar uno de forma automática. El nombre este de for column también se conoce como el nombre de la columna del sistema, vendría a ser. ¿Y qué es lo que significa esto básicamente? Esto es un nombre corto, ¿sí? Esto es un nombre corto para la columna. ¿Y por qué importa esto? En realidad en un principio a nosotros no nos va a importar mucho, pero sucede que en algunos lugares del sistema, ¿sí? Para algunas funcionalidades o cuando se trabaja en algunos lenguajes de programación, no se soporta, ¿sí? No se soporta nombres más largos de 10 caracteres, por ejemplo. Entonces, en esos casos, se especifica un nombre alternativo más corto eh, y cuando se trabaja con, por ejemplo, un lenguaje de programación que tenga estas características, en vez de usar el nombre largo que nos va a resultar imposible, vamos a usar el nombre corto. ¿Se entiende? Sí. Em, Algo de esto está escrito, ¿sí? Si lo vamos a buscar en la documentación oficial de IBM, vamos a revisarlo por acá. Yo hablo de la 7.2 porque es la versión con la que más trabajo en realidad. El servidor público está en la versión 7.4, pero para esto no hay muchas diferencias. Sí, lo único que no me gusta es que se abrió la versión en español. A ver si podemos cambiarlo a la versión en inglés. Ahí está. Voy a minimizar esto. Si vamos a la parte de base de datos, en la parte de programación, si no me equivoco, por acá. A ver. Acá. ¿Sí? En las convenciones de nombre para un archivo de base de datos, fíjense que acá ya dice el nombre del archivo, el nombre del formato del registro y el nombre del campo podrían ser tranquilamente tan largos hasta 10 caracteres y deben seguir todas las convenciones de nombre dentro del sistema. ¿Sí? Esto se ve reflejado acá, como ustedes lo trabajan con la BDS. Fíjense que todo lo que yo defino en este campo básicamente tiene una longitud de hasta 10. Y como el nombre del archivo en definitiva termina siendo el nombre del miembro, ¿sí? En realidad también puede ser el nombre que ustedes le pongan de forma arbitraria. Todos los objetos de esta plataforma pueden llegar a tener hasta 10 de largo en el nombre, si no me equivoco. Entonces ahí es como que están forzadas estas limitantes. Pero ya acá te larga una advertencia. Algunos lenguajes de alto nivel tienen algunas convenciones de nombres más restrictivas que las que trae el sistema. Por ejemplo, el lenguaje RPG 400, que es RPG 3, permite nombres de hasta 6 caracteres, mientras que el resto del sistema permite hasta 10 caracteres. ¿Sí? En este caso ahí nos va a resultar útil tener algún mecanismo como este acá. ¿Sí? En RPG en realidad, si no me equivoco, lo que se hace es no usar esto, sino cuando se trabaja con un archivo que tiene, por ejemplo, campos con nombres de más de 6 caracteres, se renombra los campos, o por lo menos el nombre del archivo se lo puede renombrar para sortear este problema. Entonces, más allá de que existen estos limitantes, hay algunos mecanismos para solucionarlo. De paso vamos a probar generar algún campo con una longitud mayor a 10, a ver en qué momento aplica esto y cómo se puede generar automáticamente. Y lo vamos a ir viendo. Obviamente en la columna de tipo ustedes tienen que poner el tipo de dato que vamos a inspeccionar, cuáles son los tipos que están disponibles. Acá si apretamos F1 los vamos a ver. Yo voy a aprovechar, voy a apretar F14, me voy a ir acá a mi cola de impresión. Me voy a traer también esta impresión. Vamos a descargar y ver. Y vamos a ver que en un principio hay muchísimas más cosas. ¿Sí? Tenemos el tipo integer que de entrada no estaba en el otro, ¿sí? Este es un entero, literal.
small int, big int, esto a ustedes les va a sonar un toque más conocido de otros lenguajes de programación, float, dec float, numeric, decimal, character, este el alfanumérico, varchar, este lo conocen seguro, long varchar seguro lo conocen, binary, este es el mismo que estaba en el otro lado. No, este es un string binario, no es exactamente el mismo. Var binary, fecha, hora, estampa de tiempo, y acá sí hay una banda. Acá hay más tipos numéricos, real, doble precisión, y sigue. Este, si no me equivoco, es una URL, ¿sí? Y este row ID vendría a ser una versión de IBM para el UUID. ¿Saben lo que es eso? La clave única universal. Claro, una clave única universal. Vendría a ser lo mismo implementado dentro de esta plataforma. Nosotros le decimos row ID. No tiene el mismo formato, pero en definitiva es un valor alfanumérico muy largo con un montón de caracteres aleatorios adentro. Lo podemos usar también si quieren. ¿Sí? Por ahora vamos a limitarnos a implementar la tabla, la misma tabla que tenemos acá, o sea, el mismo archivo que tenemos acá en la DS, lo vamos a implementar como tabla. Entonces vamos a arrancar. Generamos el campo ID, ¿sí? Como el nombre es menor a 10 caracteres, no hace falta que especifiquemos el for field. De igual manera, si no lo especificamos, el sistema pone uno por nosotros, totalmente aleatorio. Y este de acá, el tipo de datos, si nosotros queremos que se parezca lo más posible a al que definimos en la DS, no vamos a usar integer, sino que vamos a buscar este de acá, numeric, ¿sí? Numeric es un número decimal soñado, ¿sí? También podríamos usar dec de decimal, pero este va a ser el más parecido, ¿sí? Entonces vamos a usar ese tipo numeric. Tengo que poner la precisión del número, que es la cantidad de dígitos, que va desde 1 hasta 63. Y lo segundo que se pasa es la escala, que es la cantidad de dígitos a la derecha de la coma decimal, que puede ir desde 0 hasta el mismo valor este de acá. Si no me equivoco, en la DDS eso está un poco más limitado, ¿sí? No puede ser tan alto la cantidad de valores después de la coma, pero lo podemos ir revisando. Entonces, vamos a especificar lo mismo que habíamos puesto para el otro. Esto era 4, 0. Y así podemos ir avanzando. El siguiente campo es un str, ¿sí? String. Y este de acá, si nosotros lo quisiéramos mapear con alguno de los tipos que están acá, vamos a ver que seguramente es este, el char, ¿sí? Vamos a poner character o char solamente. Vamos a poner character. Longitud 25, como no es numérico, no hace falta que pongamos lo que vendría en scale. El siguiente es un num, que va a ser otra vez numeric, y este era algo así como 13.2. Sí, 13.2. Después, dat, que era una fecha, acá la vamos a poner date. Y tst, que era una estampa de tiempo o timestamp. Vamos a ver si están bien escritos. Date y timestamp. Sí, está perfecto. Entonces, algo así sería nuestra tabla. Y acá está faltando que indiquemos cuál es la clave primaria. En SQL, la clave primaria sí tenemos que indicarla como una restricción, así que acá donde dice File Constraint le vamos a poner que sí. Apretamos Enter. Y bueno, ya de entrada acá vemos una diferencia. Sí, fíjense que me dice que el campo ID es una palabra reservada en definitiva, ¿sí? Y no lo puedo poner así tal cual, me dice lo tengo que delimitar. Vamos a probar si escribiéndolo con comillas simples me deja pasar. Y en este caso me dice que no está permitido. Ahí está, con comillas dobles, si me permite. Y ahora, como yo le indiqué que le voy a poner una restricción, lo que voy a hacer es agregar esa restricción, ¿sí? En este caso no hay ninguna restricción todavía, por eso estoy viendo un listado que está vacío. Con la opción 1 voy a agregar una restricción y lo primero que voy a hacer es preguntarme cuál es el tipo de restricción. Yo le voy a poner una restricción de clave primaria. En SQL las restricciones llevan nombre, así que le podemos poner algo así como pk-mytable de nombre.
Y como es una restricción de clave primaria, me va a preguntar cuáles son los campos que quiero que formen parte de la clave primaria. Yo acá puedo apretar F4 para listar todos los campos. Y como me interesa que solo el ID sea la clave primaria, lo selecciono con un 1. Si yo quisiera poner más de un campo en la clave primaria, es decir, hacer una clave compuesta, tendría que ir poniendo 1, 2, 3 para indicar en qué orden aparecen dentro de la restricción de la clave. Con esto yo ya estaría, ¿sí? Ahora está generada la restricción de clave primaria y me creó la tabla. ¿Sí? Fíjense, acá está la consulta que se terminó ejecutando. Me larga como respuesta que se creó la tabla en RSoft 2, pero que esta no ha sido jornalizada, si se quiere. ¿Se acuerdan que eran los journals cuando hablamos? Probablemente no se acuerden porque lo vimos... ¿Qué momento lo vimos? Creo que lo vimos el lunes, ya pasaron varios días y lo vimos muy por arriba. Que la tabla esté creada pero no ha sido jornalizada básicamente quiere decir, bueno, está advirtiendo que esta tabla se creó exitosamente, pero que no existe un journal que esté rastreando los movimientos sobre esta tabla. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer es limitarnos en algunas de las funcionalidades que se van a poder utilizar sobre esta tabla. Después vamos a ver qué tipo de problemas puede generar eso a la larga, pero por ahora para lo que vamos a hacer nosotros en realidad no nos afecta mucho. A lo sumo creo que algunas de las pruebas que hagamos van a fallar, los vamos a ir viendo. Sí, pero en un principio estamos. Entonces, ya tenemos la tabla creada. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer, yo me voy a venir en esta pestaña. No voy a guardar los cambios que hice acá. Me voy a trabajar a nivel de objetos. Y de paso lo que voy a hacer es aprovechar y filtrar dentro de los objetos que tengo todo lo que sea archivos nomás. ¿Sí? Para ver lo que me importa a mí. Voy a limpiar un poco la basura. Si no necesito que esté esto, no necesito esto, no necesito esto. Y acá estamos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos MyFile, que es el archivo físico de datos, que lo creamos usando una DDS. Y tenemos MyTable, que también es un archivo físico de datos, pero que lo creamos usando SQL en definitiva. Entonces, de entrada y desde afuera, se ven iguales. ¿Sí? De hecho, yo tranquilamente podría acá apretarle 12 a MyTable para entrar a ver sus miembros. Voy a ver que tiene un miembro también. Le podría apretar 5 y ver el contenido. En este caso no tiene contenido, pero se lo podemos insertar con un insert. Insert into MyTable. Sí, vamos a agarrar y vamos a... Ya que estamos, vamos a ponerle no todos los campos, sino que vamos a cargarle solamente el ID, el string y este valor numérico. ¿Sí? ID1, string, le podría poner mi nombre, valor numérico. Algo así estaría bien. Se insertó. Si yo acá vuelvo a inspeccionar, obviamente vamos a ver el dato ahora. Y esto es bastante similar, che, a lo que vimos con esto mismo implementado usando una DDS. De paso, fíjense que esto que está acá, como yo no lo especifiqué, esta fecha y obviamente la estampa de tiempo que está al lado tomó un valor por defecto, que es ¿cuál? El actual. Claro, por defecto tomó el actual. Podríamos hacer la prueba, ¿sí? De insertar en MyFile. Vamos a... Ahí hiciste insert into F4, ¿no? Sí. Sí. Vamos a probar insertar en MyFile. Vamos a poner lo mismo, sí, solo que le voy a poner un ID más alto para que no se nos choque. str le voy a poner Patricio Costilla. Num le voy a poner 1337 con 42. Sí, entró y vamos a chusmear adentro de MyFile si se comportó de la misma manera.
Y vemos que sí. Sí, en SQL cuando yo no le indico un valor para la fecha y la estampa de tiempo, el valor por defecto es el actual. ¿Sí? Esto también pasa mucho cuando se está programando en RPG. De hecho, todos los tipos de datos suelen tener un valor por defecto que... Espera un momento. Todos los tipos de datos suelen tener un valor por defecto. Que en el caso de los numéricos, por ejemplo, es 0. En el caso de los strings es el string vacío. En el caso de las fechas, horas y estampa de tiempo suele ser la actual. ¿Sí? Entonces, si ustedes no cargan algún valor, por ejemplo en este caso que no se especificó, se configura con su valor por defecto. Y hasta acá estamos, entonces vamos a volver de vuelta al nivel de objetos. ¿Sí? Acá están myFile y myTable. Y ya que estamos, vamos a chusmear cuál es la descripción que tienen. ¿Sí? Acá podríamos ver, por ejemplo, con 5 mejor para dar la descripción del archivo. En el caso de myFile vemos que básicamente es lo mismo que estuvimos revisando ayer. ¿Sí? Vemos que tiene un access path que es con clave, porque nosotros le definimos una clave primaria. Vemos que este archivo no se está jornalizando. Vemos más descripciones, ¿sí?, del access path. En el tipo de restricción del access path, acá dice none. Si no me equivoco, no podemos ver qué significa esto exactamente. En definitiva, acá dice que no hay ninguna restricción. Número de campos clave 1. Registro, el formato del registro, myFile R. El campo clave es ID. Se ordena de forma ascendente y un par de cosas que ahora las estuvimos chusmeando. Ahora, si nosotros revisamos myTable, vamos a ver en un principio que la descripción es muy similar a la anterior. Esta parte de acá, no recuerdo si estaba en el otro, ¿sí? En el que básicamente nos especifica que es una tabla de SQL. De acá para abajo es más o menos similar. El access path, ¿sí?, de vuelta con clave, nosotros le definimos una clave. ¿Sí? La longitud máxima de la clave de 4, eso tiene que ver con el límite que le pusimos al campo que es la clave. Acá en la descripción del access path de vuelta nos aclara que es con clave. Y en el tipo de restricción, donde antes decía que no había ninguna, básicamente acá nos dice primary. Esto es distinto ya que nosotros le pusimos una primary key a través de SQL. Y acá es más o menos lo mismo de vuelta, ¿sí? Fíjense que el formato de registro, como no lo especificamos a través de SQL, recibe el mismo nombre que la tabla. El campo clave sigue siendo el ID. La secuencia sigue siendo ascendente. Y acá, como estamos trabajando con una tabla de SQL y le pusimos una restricción, aparecen los detalles de la restricción. ¿Sí? Nos dice que hay una restricción que es de tipo PK, ¿sí?, de tipo primary, sobre el campo ID. ¿Sí? La cantidad de campos que están en esta clave es 1. La longitud de la clave es 4. De acá para abajo ya no difiere mucho. Sí, pero no es exactamente la misma descripción, obviamente. Como uno fue generado con SQL y otro con el DDS, cambian algunas cosas de la que se muestra. ¿Y la podés ver apretando 5 o solamente metiéndote al SQL? Vos decís, si yo puedo venir acá, pararme en myTable, apretar 5 y ver el contenido. Claro, Sí, esto lo había hecho hace un ratito, se puede hacer. De hecho, la mayoría de las cosas que se pueden hacer con los archivos generados con la DDS se pueden hacer con las tablas generadas con SQL. Y Cersa es casi transparente. Para y todo, y algunas podés cuestiones, agregarlo todo. claro, para algunas cuestiones va a diferir. Por ejemplo, vamos a probar usar el DFU. ¿Sí? Como ya tiene un campo cargado, nosotros podríamos acá apretar 1
para ver esto. ¿Sí? Y vamos a tratar de agregarle. ¿Sí? Vamos a apretar F9, vamos a tratar de agregarle. 2, ¿sí? Acá le ponemos el valor del string, le podríamos poner otra vez Patricio Costilla. Número muchos 2. Fecha y estampa tiempo lo dejamos con el valor por defecto que pone el DFU, que es el inicio del tiempo básicamente. Ahí lo cargamos. Salimos, guardamos, mostramos el contenido y ahí está. ¿Sí? Entonces, hasta acá es básicamente lo mismo. En este caso no hay mucho problema. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si queremos usar el DFU para cargar una clave duplicada? En realidad no podemos, pues si ponemos una clave que ya existe, nos trae derecho al registro que ya está. ¿Sí? Queremos cambiar la clave. Ahora le modificamos la clave a eso. Y si le queremos poner la 1 que ya estaba, me patea por la restricción de clave duplicada. Hasta acá funciona todo igual. ¿Sí? De vuelta es prácticamente transparente para nosotros con qué se generó una cosa o la otra. La diferencia fundamental es que cuando nosotros generamos una tabla usando una DDS, mantenemos la DDS. ¿Sí? Es decir, nosotros ahora la única evidencia que nos queda de la tabla esta es venir a la consola de SQL, ¿sí? Recuperar los comandos que estuvimos ejecutando y agarrar esto acá. ¿Sí? Tendríamos que agarrar esto acá, vamos a abrir la ventanita de SQL. ¿Sí? Y acá tenemos la descripción de la tabla, que vendría a ser algo más o menos... No, este no. Ahí está. Algo así, más esta restricción. Sí, y esta vendría a ser la... ahí está. La descripción de la tabla en este caso. Es este comando de SQL, lo único que nos queda. Ahora, en el caso de trabajar usando la DDS, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos venir a QDDS Source y que acá tenemos la DDS, ¿sí? Tenemos esto que nos sirve básicamente de documentación, que es una especificación de cómo debería ser la tabla. ¿Sí? De paso acá tenemos estas funcionalidades que capaz que están en SQL, ¿sí? Pero por lo menos no salían tan a la vista cuando estábamos creando la tabla. Entonces, están estos dos mecanismos. Básicamente, dependiendo del entorno donde vayan a trabajar, puede ser que se use más uno o el otro. Yo la mayoría de las veces siempre vi esto, siempre vi que se usa más la DDS. Y se lo trabaja con esto directamente. Pero nada impide que generemos tablas con SQL, digamos, y las usemos para trabajar de la misma manera que se trabaja con los archivos que se crean a través de la DDS. De paso, podríamos agarrar y crear otra tabla y vamos a probar eso de las longitudes. ¿Sí? Create table. ¿Y no se podría, por ejemplo, tener un archivo con el código SSQL y correrlo, digamos, después? O sea, compilarlo después. Si no me Para equivoco, que... existe una alternativa que se conoce como Data Definition Language de SQL, digamos. ¿Sí? Esta parte de acá la podemos buscar y la podemos buscar dentro de IBMI. A ver si encontramos. Pero en definitiva, básicamente la propuesta es generar archivos que estén escritos con esta sintaxis, que vendría a ser como la DDS pero para SQL. Acá está, justo caímos en la documentación. Por ejemplo, crear una tabla. Vamos a revisar. ¿Sí? Y en definitiva es esto. Esto se lo podría guardar
y se lo podría, digamos, compilar o ejecutar a la hora y termina creando una tabla. Sin ningún problema. ¿Sí? Podría ser una alternativa. De hecho, este índice está bueno, ¿sí? A ver por dónde estamos, en la parte de programación de SQL. ¿Sí? Fíjense que se puede hacer esto, se puede escribir procedimientos en SQL y guardarlos como programas también. Por ahí eso puede haber entornos en los que se use mucho. Yo por lo general no lo vi, pero se pueden hacer programas que directamente ejecutan solamente sentencias SQL sin ningún problema y usarlos, digamos. En este caso, el DDL, el Data Definition Language, vendría a ser para todo lo que es la creación o generación del modelo de datos. ¿Sí? Ahora, vamos a experimentar un toque con esto. ¿Sí? Vamos a crear un MyTable2 dentro de RSoft 2. Y vamos a jugar con las cosas que se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, estaría bueno que el campo ID, que lo vamos a poner así, y en el tipo vamos a usar un tipo que yo les había explicado hace un rato, que es el que está acá en el fondo, que es el row ID. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Si no me equivoco, el row ID no se tiene que especificar ni la longitud ni la escala. Y vamos a jugar un poco más. Vamos a poner un campo que sea un alfanumérico, que se llame, por ejemplo, very long str field. Esto es bastante largo, ¿sí? El nombre. No le vamos a poner un for field. Le vamos a poner que es de tipo character. Le vamos a poner longitud 255. No, eso sería muy largo. Le vamos a poner longitud 30 nomás. Y vamos a poner another long str field. Este no entra directamente. Y a este sí le vamos a poner un for field. Le vamos a poner long st. Tipo character. Longitud 30. ¿Sí? Vamos a agregar una restricción. La restricción que vamos a agregar es de clave primaria. Si es que no se agrega sola para este campo que es el row ID. Vamos a poner esto. ¿Sí? Y en este caso me dice que no se puede especificar default para columna ID. ¿Sí? Uno de los siguientes errores ocurrió. Dice the default clause is specified for the row ID column, a generated column or an XML column on the create table or alter table statement. Este es el problema que estamos teniendo. ¿Sí? El default, si no me equivoco, viene por este lado, en la columna de nulos. Sí, que me dice que la opción 3 es no nulo con algún valor por defecto. En este caso creo que en realidad para el row ID tendríamos que usar esto acá, que es no nulo directamente. Vamos a probar ahí. Sí, y ahí me dice que va a existir una restricción similar, un error, que va a existir una... vendría a ser una restricción de unique duplicada para esta tabla, ¿sí? MyTable2 en RSoft. Seguramente, como... ¿se me hace a mí o ahora falta un campo? ¿El segundo que había definido? Sí, falta un campo ahí. Vamos a ponerlo de vuelta. Vamos a ponerle another long str nomás. Character longitud 30. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí? Lo que está pasando por acá, vamos a cambiarle, que esto acá, la restricción, no la deberíamos indicar, deberíamos dejarlo que lo maneje solo. Ahí se creó, ¿sí? Esta vez me creó con todo, solo que me olvidé de ponerle, si no me equivoco, el for field a este de acá, al segundo ese me había borrado. No importa, ahora le agregamos. Otra vez se creó, pero no ha sido jornalizada, si se quiere. ¿Sí? Y ahora tenemos el row ID. Si yo trato de insertar en MyTable2, voy a ver que acá en un principio me deja escribir lo que yo voy a poner para el ID, pero en realidad lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a indicar que voy a cargar solamente los otros dos. Y fíjense esto. ¿Vieron lo que pasó con
con los nombres de los otros dos campos. Agarró los primeros 5 caracteres y después me puso un numérico autoincremental. En definitiva. Estas son las restricciones que les había dicho antes. Cuando el nombre del campo es muy largo, hay algunas vistas del sistema en las que no se puede mostrar un nombre tan largo. Entonces se muestra el for field, tipo el nombre for field, o un generado automáticamente por parte del sistema. En este caso este es generado automáticamente por parte del sistema. Si yo acá inserto, por ejemplo, algún string, acá también, fíjense que me dejó insertar, ¿sí? En myTable2 rsoft. Y si yo a eso lo consulto con SQL, voy a ver que en este caso sí no hubo problema con la longitud del nombre del campo. ¿Sí? Me mostró bien también el contenido. Y esta acá vendría a ser la versión del UUID, pero de IBM. Yo no le aclaré cuál es el ID, que de hecho no se lo tienen que aclarar, tienen que dejar que la plataforma lo genere automáticamente. Y esto es una especie de ID único que se va a ir generando cada vez que le insertemos algo a la tabla esta. Por ejemplo, insert into rsos2.mytable. Acá le aclaramos que solamente nos interesan estos dos. ¿Sí? ¿Será que puedo copiar el nombre de esto? No, así que lo vamos a copiar de acá. Acá hay uno. Y después el otro es este de acá. ¿Sí? Y le vamos a pasar los valores. Vamos a poner 2 y 2. Me dice que no existe esta columna. Pero está bien, ¿no? Esta de acá. Ah, es myTable2. Vamos a probar ahí. Ahí está, ahí se ejecutó. Y ahora se generó otro de estos que es muy similar, ¿no? Con la diferencia de que acá más o menos en esta zona difieren, ¿sí? Entonces no es el mismo campo. El resto es muy similar, pero no son exactamente lo mismo. Acá este lo puedo ejecutar varias veces e insertar todos los que yo quiera. Y van a ver que los IDs que se van generando son muy parecidos, pero difieren siempre en algunos caracteres. Más o menos en esta zona, de acá. Y de esa manera esta plataforma va generando los IDs automáticos. Esta funcionalidad no la tenemos no la tenemos usando los DDS, sino que solamente la tenemos trabajando con SQL. ¿Sí? Si usáramos DDL para definir las tablas, podríamos usarlo. Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué más se puede hacer acá? Nosotros podemos hacer un select de esta tabla, ¿sí? Desde esta consola. Y acá vamos a ver algo interesante. ¿Sí? ¿Ven esto que está acá? No es exactamente lo mismo que esto que está acá. Por eso lo vine a mostrarles desde acá primero. ¿Sí? Acá vemos bien los caracteres. ¿Sí? En este caso, en realidad, lo que se ve es... Calculo yo que otra representación de lo mismo. ¿Sí? Esto podría ser... no sé si los caracteres que vendrían a estar representados por esto, si asumimos que son valores hexadecimales. Pero en este caso la representación que se obtiene del ID acá es distinta. De hecho, dependiendo de qué almacenen adentro de un campo, puede ser que con la consola esta de SQL no lleguen a ver el contenido de algún campo. Ayer lo estuvimos probando con la fecha, ¿sí? Que dependiendo de la fecha, desde esta vista no siempre se veía. Dependiendo de lo que va adentro, puede ser que a veces se encuentren con alguno de estos problemas.
Acá están mis campos de string bastante largos. Y hasta ahí. Patricio, te consulto. Sí, señor. ¿El ID en qué formato está? ¿En qué tipo de datos está? Si no me equivoco, es un alfanumérico, pero vamos a chusmearlo. ¿Sí? O sea, si solamente fuera, por ejemplo, un int, sería un entero normal. ¿Será que sería más corto o sería más legible, sería? Y en realidad acá en el tipo me parece que el tipo es row ID, que debe ser como un tipo interno de la plataforma. A ver si hay por acá Ujú. una descripción de lo que es. Ya que justo estábamos mirando la documentación en esta parte. ¿Sí? Dice que es similar a las columnas de identidad, pero en vez de usar una columna numérica y se usa un tipo de datos separado. No aclara bien qué tipo de dato es, pero podríamos buscarlo. A ver si está escrito en algún lugar. No tan hexadecimal. ¿Cómo? Parece que sí, tipo, parece decimal, pero A mí me parece un hexadecimal por los Ah, valores. Por los valores que larga me parece un hexadecimal. Por si se dieron cuenta que los alfanuméricos que aparecen acá, o sea, todo lo que no son números, están desde la A hasta la F, pero no hay nada después de la F. claro. A mí me da la sensación de que esto es una serie de caracteres hexadecimales. Pero, de vuelta, como no lo aclara, lo que podríamos hacer sería mirar también de paso qué es lo que hay por debajo acá. Si no me voy a myTable2 y quiero chusmear, calculo que esto no ayuda mucho. ¿Sí? En este caso directamente hay algunas cosas que no las puede renderizar y otros pareciera que directamente está alargando caracteres. A mí me da la sensación de que es un hexa, pero habría que revisar en la documentación si... habría que revisar en la documentación si no aclara qué tipo de dato es. Por ahora lo que vimos que dice es que es un tipo de dato. A ver, vamos a revisar. Todo esto sobre cómo se lo usan lenguajes de programación. Lo único que queda es esto. ¿Sí? Dice que se considera que contiene datos de its. No, solamente la longitud, no aclara bien qué tipo de datos es, pero por la descripción que está dando acá a mí se me hace que es un alfanumérico nomás, o sea que por debajo está guardando un alfanumérico, más allá del contenido que tenga adentro, que parece más que sería un string válido en hexa. A ver por acá. No, no, capaz que no quieren que la gente sepa bien qué tipo de dato es. Eh, Pero bueno, hasta acá entonces estamos, Sí. más o menos. Sí, sí. Bien, ¿podrías poner la consola de SQL de nuevo? Por si no para. está acá. No, la que te muestra la No tabla. es esta, sino por acá. Ah, Si quieren, le puedo agrandar un poco la fuente para que lean mejor. no, yo para sacar un screenshot. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, el resto de las funcionalidades que estuvimos probando en un principio con los archivos ayer, ¿no? En un principio funcionan también para las tablas. Por ejemplo, lo podría hacer un clear pfm de myTable. Fíjense, me dijo que se limpió ese miembro. O sea, que si yo acá consulto myTable, lo veo vacío, yo a esto le voy a cargar un par de datos.
Ya vimos que se lo puede editar usando el DFU. Lo que no probamos fue editar MyTable2, que tiene un tipo distinto con el DFU. Y fíjense que en este caso me larga un error. ¿Sí? Me larga el error 9999. ¿Sí? Cuando trató de abrir el DFU este archivo me largó este error. Y vamos a ver qué es lo que puede ser. ¿Sí? Esto se puede boolear. Y vamos a revisar por acá. Vamos a revisar. Ah, bien, no es un mensaje de error que tenga algún detalle. ¿Sí? No me puede tirar el detalle de qué es lo que pasó. Pero en este caso, sí, MyTable2, que tiene esta característica adicional, que es el row ID, no lo podemos... déjame un momento. Ahí está. Vamos a ver si le podemos cargar un valor y si una vez que tenga cargado algún valor lo podemos tratar de editar usando el DFU. Tampoco. ¿Sí? Podemos salir nomás. Lo consultamos. Ah, este tiene los valores, ¿cierto? Nunca lo limpiamos. En este caso sí, fíjense que este elemento que tiene esta tabla, que tiene un elemento que no existe dentro del DDS, que es el row ID, no lo podemos editar a través del DFU. No vamos a generar el programa que... el programa de DFU que nos permitiría editarlo. ¿Sí? Habría que ver si hay alguna manera de solucionar esto, pero en un principio tenemos esta diferencia para tener en cuenta. Entonces, creo que hasta acá estaría bien. La semana que viene vamos a ver cómo se pueden implementar las relaciones de clave foránea y demás. Lo otro que vamos a hacer antes de terminar esta sesión sería revisar el tema ese de los elementos que se crean y que no son jornalizados. ¿Sí? Que si no me equivoco Una por pregunta acá... antes que empecemos con esto. Sí, ¿Se podría con SQL, por ejemplo, traer de una librería todos los objetos de un tipo? ¿Se puede hacer eso? con Con SQL un where traer o algo así. de una biblioteca, por ejemplo, todos los objetos de un tipo. Todos los que son, claro, Bien, todos los que son del mismo tipo. eso es medio complicado, pero pues tenemos que pensar en... yo le voy a poner por acá. Vamos a entrar al Drive. Vamos a ver la PPT que les mostré ayer, que es esta. ¿Sí? Ayer, capaz que antes, que es esta. Entonces, con SQL sí, a lo que nosotros le decíamos biblioteca, acá le decimos esquema, lo mismo. A lo que decíamos tabla, sí, o sea, lo que decíamos archivo físico, acá le decimos tabla. Y acá hay un tema, ¿sí? Los objetos dentro del sistema de archivos, dentro de lo que es SQL, pasan a ser tablas. Así que la pregunta de traer todos los objetos de un mismo tipo sería listar las tablas, en realidad. ¿Puede ser? Ah, claro. Lo cual no quiere decir que si tengamos ganas de jugar no podamos interactuar con las cosas que están adentro de los archivos, ¿sí? O de los objetos de una biblioteca. De hecho, yo puedo hacer select asterisco from rsoft2.qdsource. Y Y como ahí el... si pones un where, se puede seleccionar de un tipo. Eso era mi pregunta. No, en ese caso no, Ah, porque ¿qué es lo que me va a mostrar esto? ¿Sí?
Esto va a tratar de acceder a QDS source, que es un archivo físico de código fuente, como si fuera un archivo físico de datos. Los archivos físicos de datos por lo general tienen un solo miembro, ¿sí? Eso quiere decir que va a tratar de acceder al único miembro que en teoría tiene esta, aunque en realidad sabemos que QDS source puede tener más de un miembro. Y lo que va a hacer en realidad es traer el primero. ¿Y qué es lo que pasa si yo largo esta consulta acá? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Alguna idea? Y te muestra el archivo, digamos. Me muestra en este caso el miembro myfile, ¿sí? Que está dentro de QDS source. De hecho, yo me puedo venir acá a QDS source. Me muestra el miembro myfile, que es el único justo. Si hubiera más de uno, me mostraría el que aparezca primero. Estoy viendo esto mismo exactamente, ¿sí? Lo que está acá, source sec, es esta columna de acá, ¿sí? Lo que está en source DTA es esto de acá, ¿sí? Este cuerpo del código. Y por último, esto que dice cdrcdat es un numérico de 6, que ustedes no lo vieron todavía, pero si apretan Shift F8 acá para irse a la derecha, aparece. Que esto es una especie de campo de auditoría a nivel de registro, que en este contexto es a nivel de línea de código, que indica cuándo fue la última vez que se editó. ¿Sí? En teoría, si yo acá agarro y le cambio, ahora estoy en modo browser, así que no podría, me voy a poner en modo de edición. Si yo agarro acá, le cambio y guardo, se tiene que refrescar eso. Y ahí se refrescó, ¿sí? Me dice que la última actualización fue el 7 en vez del 6. El 6 fue ayer. Entonces, de acá básicamente viene que a las líneas de código se les diga registros. Porque todo esto se almacena dentro de la base de datos, ¿sí? Esta interfaz de SQL no me da a mí la posibilidad de seleccionar cuál miembro quiero ver adentro de un archivo. Si no me equivoco, podría ser que esté por acá. A ver, vamos a poner especificar opciones adicionales en el select. Y vamos a ver... ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Número de registro para optimizar, for read only y el nivel de aislamiento. No se puede especificar a cuál miembro le quiero pegar si tuviera más de un miembro. Por lo menos no desde acá. Después con otras herramientas se pueden hacer otras cosas. Pero de ahí a listar las tablas, podemos mirar. Este no vendría a ser el caso, ¿sí? Esto es para hacerlo desde afuera, pero no es desde acá adentro. Y a ver si se puede poner list tables. No, en este caso no. Así que no, salvo que haya alguna sentencia de SQL que permita recuperar cuáles son las tablas que existen. Y no estoy seguro si se puede hacer eso. No con SQL. Podríamos buscarlo, sin embargo. Pero bueno, ¿estamos entonces con la duda esa o te queda alguna otra cosa? O sea que no se, No, está bien. o sea que no se puede hacer cualquier cosa de SQL, solo algunas cosas. Y en un principio, siempre que trabajemos con tablas, o sea, con archivos físicos de datos, sí podemos. O sea, todo lo relacionado a crear los elementos del modelo de datos y manipularlos, sí. Después, desde esta interfaz de SQL, hay bastantes cosas que vamos a estar limitados. Por ejemplo, si queremos ver los miembros de código fuente que tenemos definido dentro de un archivo físico que almacena código fuente, vamos a tener la limitante de que SQL no nos da una sintaxis para discriminar entre los distintos miembros que va a tener, porque se asume que siempre hay uno solo que es el que contiene los datos. Desde esta consola de SQL, que es para trabajar con datos.
con las otras herramientas que tiene la plataforma cambia un toque la mano. Por ejemplo, esta herramienta, ¿sí? me permite a mí, en definitiva, hacerle una consulta a la base de datos y descargar el resultado de esa consulta a mi computadora. ¿Sí? Yo acá cliqueo en examinar. Esto me va a desplegar, tarda un rato porque el servidor público funciona un poco lento en este aspecto. Me va a desplegar una lista con todos los recursos a los que no puedo acceder con mi usuario. En este caso me aparece Airsoft 1 nomás, no me aparece Airsoft 2. En realidad mi usuario puede acceder a Airsoft 2, así que debería poder añadir a mi listado de bibliotecas desde esta vista Airsoft 2, a ver si se agrega. Vamos a probar. Ahí está. Vuelvo acá a la vista de examinar. Ahora veo Airsoft 2, yo la puedo expandir. Acá voy a ver todos los archivos, en definitiva están adentro. Puedo expandir QDS Source y acá sí puedo seleccionar el miembro. Si hay más de un miembro, por ejemplo, vamos a salir sin guardar. Acá le vamos a poner myfile 2, por ejemplo. Sí, y yo por acá en esta vista, en este caso tendría que refrescarlo. No sé si me va a permitir, a ver. No, pero podría marcar myfile. Vamos a volver para acá. Ahora sí. Agarramos el 2, lo marcamos acá. Le vamos a aceptar. Esto una vez que se acostumbran a la sintaxis lo pueden escribir ustedes. Y yo lo puedo descargar a algún lugar dentro de mi computadora. En este caso lo voy a descargar, por ejemplo, a mi escritorio directamente. ¿Sí? Capaz que mejor lo descargo, lo mando a las descargas. A ver. No, vamos a venir más a verlo acá. Vamos a poner myfile2.pf. En realidad el formato totalmente opcional, pues yo sé que no importa mucho. Configuro para que me descargue como un txt. ¿Sí? Sin guardar la descripción. Y acá en este lugar, como yo le voy a estar tirando una consulta al archivo ese, donde yo sí puedo elegir el miembro, le puedo poner las cláusulas de la consulta de SQL. Si me interesara, en este caso, yo lo voy a dejar así como está. ¿Sí? Que haga un select asterisco de eso. Inicio la transferencia. Le va a pegar con esa consulta a mi archivo, ¿sí? A QDS Source en el miembro que yo le indiqué. Acá sí puedo elegir el miembro. Y los resultados de esa consulta me los va a arrojar derecho a el archivito que yo acá le puse, ¿sí? O sea, no me podría venir a buscar esto, myfile2pf, que está por acá. Lo abrimos con el bloc de notas y acá en definitiva está el código fuente. Como lo descargué como texto plano, lo veo así. Si no lo hubiera puesto me lo baje como CSV, vería los nombres de las columnas y los otros campos. Y podría aplicarle filtros tranquilamente a esto, si quisiera. Pero desde ahí, por ejemplo, sí puedo no solo traer, sino que hay una herramienta similar que es para cargar contenido así. Puedo descargar y mandar código fuente.
o datos, dependiendo de qué tipo sea el archivo al que le estéis pegando. ¿Se entiende? Sí, sí. Siempre que esto almacene Sí. información de alguna manera, pues después hay otros tipos de archivos que no almacenan información y ahí sí, capaz que se podría tratar de accederlos con SQL, pero la consulta seguramente fallaría. El tema es que a esto me refiero yo cuando les digo que el sistema de archivos está totalmente integrado dentro de SQL. Se le puede hacer una query hasta esto y obtener resultados. Dependiendo de la interfaz, es más fácil o más difícil hacerle la query a cada uno de estos miembros en particular, pero se puede. Me parece mejor lo de los journal, lo dejamos para cuando estemos trabajando con las claves foráneas, porque ahí se hace más pesado ese tema. Así que creo que por ahora está bien. Vamos a hacer lo otro que me interesa que hagamos hoy, que es definir un modelo de datos con el que vamos a trabajar. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos que agarrar una idea de modelo de datos, cualquiera, la que a ustedes les guste, obviamente si tienen alguna sugerencia la podemos analizar. Y ustedes son 6. Sí, por lo tanto nuestro modelo de datos tendría que tener 6 tablas, como mínimo. ¿Sí? De manera tal que se le pueda asignar una a cada una. Y ahí la idea sería elegir cuál va a ser el tema, ¿sí? O cuál va a ser el dominio primero. Entre las alternativas que tengo planteadas yo, que normalmente son más o menos las que podríamos usar, o si ustedes quieren plantear alguna también la podemos revisar. Podríamos hacer algo como una billetera virtual, algo parecido a una plataforma de microblogging como es Twitter. Podríamos hacer una base de datos de películas como es IMDb. Podríamos hacer un sistema de gestión académica como puede ser el CISACAD de la facultad o el CIU Guaraní. O podríamos hacer algo un poco más flashero si se quiere, como podría ser por ejemplo una Pokédex o una base de datos de algún videojuego. No sé, ¿qué les gusta a ustedes? ¿O con qué modelo de datos les gustaría trabajar si tienen alguna alternativa? Todo bueno. Un ¿Cuál? Cuevana. En realidad una base de datos de películas sería más como un IMDb, digamos, que es para subir películas y hacer rating, digamos. Claro. Sí, sí. Podría ser algo como eso, o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. Para mí estaría ocupado el de y en las pelis sería, o el de, bueno, el Pokédex, estaría bueno. El de la Pokédex yo lo puse porque, bueno, primero voy a decir fanático de Pokémon, y después porque ese modelo de datos es súper interesante, ¿sí? No sé si alguna vez alguno de ustedes jugó un juego de Pokémon, pero en definitiva no es solo un listado de los Pokémon, sino que es cuáles son las habilidades que tienen los Pokémon, que hay distintas habilidades que se comparten entre varios Pokémon, los tipos de los Pokémon, si los Pokémon de fuego, hierba, qué sé yo. El modelo de datos es bastante interesante, por eso lo incluí más que nada. El del microlog también está bueno. El del sistema de gestión académica para mí lo que tiene es que es medio aburrido. Lo mismo que la billetera virtual puede no estar muy bueno. Pero, no sé, lo podemos someter a votación. ¿Qué les parece mejor a ustedes? Y usamos eso. El blog sería con mensajes y eso, ese tipo de sistema, ¿no? El del log sería como Twitter. Claro. Tenés un usuario que puede realizar publicaciones. Los usuarios se pueden seguir entre ellos. Ahí ya tenés 3 tablas. Los usuarios pueden comentar en publicaciones. Ahí ya tenés 4 tablas si querés. En realidad, considerando Sí, el modelo de Twitter, en realidad un usuario puede tuitear algo que se enlaza a lo que vos hiciste. Así que en realidad podrían no claro. ser tantas tablas. Y después podés marcar cosas como intereses de usuario, hashtag a los que sí, y un montón de cosas que te harían ampliar un poco más el modelo. En el Eso está caso del bueno. IMDb, fácil. Tenés un conjunto de películas, un conjunto de actores y un conjunto de personas, en realidad que pueden ser actores o directores. Gente que actúa en las películas, gente que dirige las películas.
y un conjunto de usuarios que van a dar un rating de las películas y van a poner comentarios sobre las películas, por ejemplo. En el caso del sistema de gestión académica, creo que no hace falta que explique qué es lo que se va a registrar ahí, digamos. Y así, si no podemos tomar cualquier otro modelo de datos de internet, de hecho el de las películas, yo ahora lo tengo medio planteado, pues lo saqué de internet. Los otros los vamos a tener que desarrollar un poco. Sí, yo también a veces el de las pelis lo vi en la facu, un poquito, pero... Eh, yo voto por el de Pokédex, capaz, porque los otros capaz que se pueden ver más normalmente, sería. Son más comunes. Aunque sea con este son cosas nuevas, creo. No sé qué opinan el resto. Yo escuché todo entrecortado, pero más o menos entendí, porque se me están dando pésimo mi internet, pero sí me parece más el del Pokédex Down, es más interesante, a mi parecer. A mí me da lo mismo. Cualquiera, sí. No hay drama. Bueno, creo que faltan dos personas. Para mí, Sí, a mí me da igual. Ok, entonces tenemos 4 votos en blanco, 2 votos para la Pokédex. Falta votar una persona, pero me parece que ya fuiste... eh, ya fuiste sobrepasado. Ya te quitaron tu derecho de voto. Sí, ya hace tarde. Bueno, hacemos eso entonces, sí. Y vamos a inspeccionarlo un poco. En realidad, seguramente, si vamos a internet, tiene que haber muchísimo modelo de datos explicando cómo funciona así el universo de Pokémon. A mí Mm. me llama mucho la atención una herramienta que se llama PokeAPI, ¿sí? Que es una API REST con información de Pokémones, literal. Nosotros la vemos desde afuera, ¿sí? Aunque seguramente tiene que tener por acá alguna descripción de cómo es el modelo de datos. Pero esto tiene interesante porque acá podemos ver como recursos, obviamente, porque es una API REST, ¿sí? Acá, en este lugar, todos los elementos que podrían formar parte del modelo de datos de Pokémon. Fíjense que está los Pokémones, obviamente, los movimientos de los Pokémones, lanzarama, Impact Trueno, un par de cosas más. Esto de acá seguramente es algún tipo de objeto dentro del juego, lo mismo que esto de acá. Esto de acá debe ser la relación de cuál Pokémon evoluciona en cuál. Esto de acá pueden ser resultados de batallas. Y esto de acá son otro tipo de objetos dentro del juego. Pero en principio tenemos un montón de modelos con los que podríamos trabajar. ¿Sí? Ah, bien, esto es una categoría, o sea que hay muchas más cosas todavía. ¿Sí? Creo que acá solo la tendríamos para agarrar varias cosas. Podríamos agarrar directamente las especies de los Pokémones. ¿Sí? Podríamos agarrar el Pokémon directamente. Podríamos agarrar las habilidades de los Pokémones. ¿Sí? Después podríamos venir acá y buscar los movimientos. Y con eso medio que la tendríamos todo lo necesario para armar nuestro modelo de datos. Entonces, partiendo desde acá, yo voy a armar un modelito chiquito. ¿Sí? Que funcione. Y la semana que viene les voy a mostrar este modelo. Lo vamos a discutir, porque capaz que ustedes quieran hacer alguna sugerencia sobre eso. Y una vez que lo tengamos, nos vamos a distribuir cuáles van a ser las tablas con las que va a trabajar cada uno. En realidad las que van a trabajar ustedes. Ya que estamos viendo esto, vamos a usar los atributos que aparecen acá para definir cuáles van a ser los campos que aparezcan en las tablas. Obviamente no vamos a implementar esto completo, ni siquiera con todos los campos para cada tabla, porque nos vamos a ir de largo. Pero lo que sí vamos a tratar de hacer es que aparezcan la mayor cantidad de tipos de datos posibles para que veamos cómo se puede trabajar con todo eso dentro de las DDS, que es lo que vamos a usar. ¿Les parece? Sí. Dale. Dale. Bien, entonces, creo que hasta ahora la estamos.
Sí, creo que por ahí la estamos hasta acá bien. Nos estaríamos viendo de vuelta el martes, recordando que mañana y el lunes no vamos a trabajar. La tarea de hoy va a ser exactamente lo que estuvimos haciendo. Sí, quiero que hagan un repaso nomás de eso que estuvimos haciendo. Así que ahora les voy a escribir, les voy a mandar la consigna. Recuerden que al final de todo, cuando terminen de hacerlo, tienen que agarrar y generar de vuelta este diagrama en el que me van a estar mostrando a mí cómo quedó su estructura de directorios. ¿Sí? Y de paso, Dale. aprovechando que les mostré esto, ¿sí? No sé si quieren que les muestre de vuelta cómo se hace, porque yo acá les voy a hacer una sugerencia. Todo lo que ustedes están haciendo, si todo lo que ustedes van a estar haciendo en este tiempo, digamos, dentro del contexto de este curso, les va a servir a ustedes como ejemplo para ir a revisar después cuando estén trabajando realmente en algún entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Que agarren alguna cuenta de algún repositorio que ustedes tengan, por ejemplo, su cuenta de GitHub, o si quieren pueden crearse una cuenta de GitHub con el correo de AWS o con el correo de Rosario Software, o la cuenta de... no, claro, ustedes no están, como ustedes van a estar trabajando para esta parte, no van a tener las cuentas de Bitbucket, sino que tendrán que crearse una cuenta de GitHub usando el correo de AWS o pueden usar su cuenta personal. Yo les recomiendo que se empiecen a descargar el código fuente que vayan generando, tanto para las DDS como para los programas que vamos a definir más adelante. ¿Sí? Ustedes se los descargan y eso que descargan, guárdenlo en algún lugar, por ejemplo en un repositorio de código, porque después les va a venir bien para consultar. Les va a venir muy bien para consultar. Más allá de que obviamente van a quedar guardados acá dentro de esta plataforma. Una de las cuestiones es que las personas estas del servidor público, al ser un servidor público, no nos garantizan que esto funcione todos los días y que no se pierdan nuestros datos. Entonces, tenerlo como copia de seguridad y de paso tenerlo mucho más a mano que tener que conectarse y entrar hasta acá para revisarlo, les va a venir bien. Así que, si quieren el repaso, digamos, de cómo se usa esto, es ustedes vienen hasta esta vista de descarga, hacen clic acá en propiedades, se van a lista de bibliotecas, esperan que aparezcan sus bibliotecas, y tendría que tardar un ratito en cargar, agregan la biblioteca desde la que quieren descargar, vienen acá, hacen clic en examinar, escriben lo que quieren descargar, o directamente, si no quieren hacer todo eso, la sintaxis es nombre de la biblioteca barra nombre del archivo, entre paréntesis, nombre del miembro. ¿Sí? En este caso estoy apuntándole a myfile, por ejemplo. En la parte de abajo que tienen que poner dónde va a ir a caer dentro de su computadora, se van a los detalles primero, cambian los valores en CSV, que está bueno para cuando descargan datos, lo cambian a texto plano, que está bueno para cuando descargan código. Todo esto lo dejan así nomás. Y acá tienen que examinar nomás y en su propio directorio escribir el nombre con el que quieren que salga. Por ejemplo, myfile.pf. Yo les recomiendo que en la extensión dentro de lo que es Windows usen el tipo este. ¿Sí? Una vez que la No tienen se puede eso, guardar, ¿sí? no se puede guardar el objeto. Vos decís si no se pueden descargar el archivo con los datos, por ejemplo, o todo QDS source. Todo QDS. Si no me equivoco, no, o por lo menos no con esto. Esta plataforma tiene, y lo vamos a ver a la larga, un sistema de archivos integrado que es muy similar al de Linux, ¿sí? Y si no me equivoco, hay comandos que permiten que lo que existe acá dentro de este esquema, digamos, de bibliotecas y objetos, trasladarlo de alguna manera al sistema de archivos integrado y después es básicamente un FTP, ¿sí? Se transfieren las cosas. Si no me equivoco, a ver, no se lo ve bien acá, pero sí se lo puede ver por acá.
Sistema de archivos integrados se llama. Y acá básicamente se abre una especie de conexión de FTP con la plataforma esta. En este caso sí, yo estoy adentro de /home/rsoft, que para los que trabajan con Linux, este es el home del usuario de Rsoft. Sí, y yo tengo cargadas un par de cosas. Tengo cargado un documento de texto que se llama Core y esto si no me equivoco es un código de Node.js. ¿Sí? Que lo cargué para hacer algunas pruebas. Acá ustedes pueden subir y bajar cosas con un par de comandos dentro de la plataforma que los podemos ver más adelante. Pueden agarrar objetos y moverlos acá. ¿Sí? Y habría que ver qué alternativas hay para agarrar, por ejemplo, qué sé yo, todo QDS source, moverlo acá y después vienen y lo descargan. Si no existe algún comando, se podría hacer alguna herramienta que lo haga de forma automática, que cargue todo el contenido acá y después ustedes vienen y lo descargan. Pero ya es un poco más avanzado. A esto mismo se puede acceder desde acá si lanzan un comando que se llama QSH, que se imaginarán que abre una shell. ¿Sí? Acá estamos parados en la shell, ¿sí? En este caso en el home de mi usuario, si no me equivoco. Y acá pueden correr un montón de comandos de Linux. Eso está recontra interesante. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que podemos hacer esto y ver el contenido del index. ¿Sí? Ahí está. Se pueden hacer varias cosas. De hecho, no sé si les dije que se puede programar en Node con esto. ¿Sí? Creo que Node-B con la B mayúscula era para ver la versión. No, con la B minúscula. Ahí está la versión de Node que tiene instalado. Aunque nunca lo utilicé. No sé si nos van a dar los permisos para usarlo dentro de esta plataforma. Pero no es tan fácil como agarrar y poner Node y el nombre del archivo, digamos. Sí, sino que ahí falla. Pero puede ser algún problema de permisos tranquilamente. Así que, bueno, en definitiva, por ahora si quieren descargar los miembros, van a tener que descargarlos uno por uno. Después podríamos evaluar la posibilidad de hacer algo un poco más copado. Pero, por ahora no. Ya no hay una manera de hacerlo. Ok. Bueno, entonces estamos hasta acá. Esto, si a alguno le interesa, no esto, sino lo otro les estaba mostrando, que era esto acá. Si a alguno de ustedes les interesa y no se acuerda cómo hacerlo, me pueden preguntar o les hago un instructivo. Y ya pueden empezar a resguardar su código de forma local. De hecho, hay una extensión de lo Visual Studio Code que les hace resaltado de sintaxis y todo sobre este código, que anda bastante bien. En realidad, a la larga siempre tienen que terminar insertando el código en la plataforma para poder compilarlo y qué sé yo, así que ustedes definirán si vale la pena o no hacerlo. Pero bueno, estamos hasta acá entonces por hoy, chicos, y nos vemos el martes. Dale. Dale. Bueno, Dale, listo. Chau, Dale, chau. dale. Chao, nos vemos. hasta luego, buen Chao. fin de. De- Chau, chau.